sencillamente lo que les voy a transmitir es cuál es la idea de este seminario que organiza el bloque Unión Pro en la Cámara, que es para oír a distintas expresiones intelectuales, académicas, políticas, sobre la Argentina de los próximos 15 años. Veíamos que en la elección presidencial los debates se mezclan mucho con la coyuntura extrema, pero en realidad lo que debería guiar la acción política y el rumbo que va a tomar la sociedad es la visión de largo plazo y la visión de cuáles son los objetivos de nuestra sociedad y de nuestro país como tal. Y para eso hay que mirar más para adelante, a ver a dónde uno quiere llegar, a dónde le gustaría estar, a dónde cree que, de acuerdo con las circunstancias que nos toca vivir y los condicionamientos del mundo en el que vivimos, vamos a estar en un periodo de tiempo apreciable. 15 años por eso se nos ocurrieron, y hemos convocado para eso a un grupo muy destacado, como le digo, de gente que además de tener respuestas, tiene preguntas, que me parece que es mucho más importante tener preguntas que tener respuestas. Esto fue una iniciativa del ex diputado Hugo Martini y empezó la semana anterior con la exposición de Juan Carlos de Pablo y Rosendo Fraga, y sigue hoy con la presentación de gente importante del radicalismo y de no sé qué, Alfonso, me confunde un poco, del pensamiento progresista, de centro racional, llamémosle de alguna manera, aunque tiene algunos ribetes de sentimentalismo que todos le conocemos a Alfonso. Y va a moderar esta mesa un periodista muy reconocido como Julio Blanca, así que le paso la palabra a él y van a hablar 10 minutos cada uno y después ustedes van a poder hacer las preguntas que consideren. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a Federico Pinedo y a Hugo Martini por la oportunidad de estar acá con ustedes y moderando de algún modo esta mesa que vamos a tener ahora. Respecto a las preguntas, según me han dicho, hay alguien acá entre nosotros que va a recoger las preguntas que se hagan por escrito. Hay una larguísima experiencia de preguntas que son discursos, y como los discursos los van a dar ellos solamente, y lo demás va a ser preguntas, les pedimos que las hagan por escrito, resumiendo, de modo que nuestros invitados puedan tener tiempo de contestarlas. Estaba viendo días atrás el material que se subió a YouTube del primer encuentro de esta serie. Me quedaron algunas palabras de Federico Pinedo acerca de aprovechar el momento, ¿no? y la atención que concentra la campaña electoral para proponernos el desafío de pensar. Por el mismo modo en que lo planteó Pinedo, da la impresión que campaña y pensar son definiciones antitéticas. Bueno, él ha hecho campañas, así que debe... Y las hace, así que debe conocer del asunto. Y me resultó además muy interesante, además de esta chicana un poquito rastrera, la idea de que si escarbamos en lo que pensamos, más allá de las posiciones políticas, ideológicas, de las historias personales, es probable que encontremos más coincidencias que las diferencias que ya sabemos de antemano que tenemos. Me parece que ese es el desafío más interesante. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Bueno, Ricardo Gil Lavedra, desde el juicio a las juntas, diputado nacional, ministro de Justicia, secretario de Interior y una personalidad destacada por su integridad y su coherencia de pensamiento a lo largo de 30 y largos años de actuación pública. Alfonso Prat Gay, que fue presidente del Banco Central, fue diputado nacional
y ha sido definido por Pinedo de una manera, espero que esté grabado para después poder acceder al modo tan sofisticado con que fue definido Alfonso, que ha sido diputado en su momento por la coalición cívica, si no me equivoco, ¿sí? Tienen poca memoria todo. Ah, sí. Bueno. El planteo es mirar el país para dentro de 15 años, mirar la Argentina para dentro de 15 años. Dentro de 15 años la señora presidenta de la Nación va a tener 77. Bueno, ella ya no será presidenta, por lo menos después del 10 de diciembre. Sergio Massa dentro de 15 años va a tener 58. Macri 71, Scioli 73. No sé si ellos están pensando el país para dentro de 15 años o qué podrán hacer ahora, si les toca, para que el país dentro de 15 años sea tal como ellos lo sueñan. Pero esta es la foto de acá a 15 años. Si nos guiásemos por los ejemplos en Estados Unidos, bueno, uno podría decir casi todos estos candidatos estarían fuera de carrera. Clinton fue presidente a los 46 y se fue a los 54. Obama empezó a los 54, se va a ir a los 62. Pero por ahí, como nosotros estamos acá en este barrio al sur del mundo, podríamos recordar que Mujica fue presidente de Uruguay de los 75 a los 80. Tabaré de los 65 a los 70 descansó un rato y ahora a los 75 arrancó de vuelta. ¿Esto qué quiere decir? Que el espacio del poder solo es determinado, me parece a mí, por la biología. La biología retira a la gente de la política. 15 años pueden no ser nada para quien tenga un proyecto político, ambición y determinación para buscarla, para conseguirlo. Pero acá lo que nos proponemos es algo más que discutir simplemente sobre quién va a ocupar el poder o eventualmente qué querrá hacer con él, sino que la idea es qué visiones tienen nuestros invitados sobre la Argentina dentro de 15 años y en todo caso se me ocurre qué hacer hoy, habrán pensado ellos, para que esa Argentina que sueñan para dentro de 15 años se parezca al sueño. Ricardo Gilavera. Bueno, buenas tardes. Por supuesto quiero comenzar agradeciéndole mucho a Hugo Martínez y a Federico Pinedo la invitación para poder compartir con ustedes unos minutos de charla, de conversación y a la vez la satisfacción de compartir el panel con Alfonso y moderado por Julio, ¿no? Sin duda la iniciativa es muy plausible porque en una Argentina en la cual el debate público se encuentra muy empobrecido, tiene una muy baja calidad y densidad, sobremanera también en las campañas electorales, donde siempre se habla de simplificaciones, de cuestiones, lugares comunes, siempre la posibilidad de intercambiar puntos de vista acerca de una Argentina del futuro siempre tiene que ser bienvenida. De todas maneras, creo que en 10 minutos hacer un pronóstico de la Argentina dentro de 15 años es una tarea imposible, y yo creo que es imposible por las propias características que tiene el país. Porque si algo caracteriza a la Argentina es que es impredecible. Una Argentina que ha estado signada por vaivenes profundos, crisis recurrentes. La Argentina que ha ido atravesando del Bonex, el ahorro forzoso, las privatizaciones, la desregulación, la hiperinflación, ahora la regulación, de vuelta a la estatización, de vuelta al control mixto de los servicios públicos, corralito, cepo cambiario. ¿Verdaderamente alguien podría decir cuál es el norte de la Argentina de acá a 15 años? Esto parece que es una tarea difícil. Yo no quiero pensar cuántos años tendré dentro de 15 años, pero lo cierto es que vamos a tener dentro de 15 años, además de las elecciones que van a ocurrir en las presidenciales de octubre, bueno, vamos a tener 3 elecciones presidenciales más. Vamos a tener elecciones en el 2019, en el 2023 y en el 2027.
La Cámara de Diputados va a cambiar íntegramente 2 veces su renovación, su integración. Y la Cámara de Senadores 1 vez y medio. Bueno, esto en un país como la Argentina me parece que es una tarea muy difícil, ¿no? De pronosticar cómo se va desenvolviendo. Pero, porque aparte no es tanto el país que quisiéramos, sino que se nos dice, bueno, ¿cuál es el pronóstico? Sinceramente yo creo que si uno quisiera hacer un trazo grueso, diría, bueno, una posibilidad, por supuesto, es que en la Argentina se vaya afianzando y consolidando la posibilidad de gobiernos populistas. Esto no parece muy probable, pero es una posibilidad. Y esto significará que en la Argentina del 2030, bueno, tengamos todos medios oficiales, o de Cristóbal López o de Lázaro Báez, que tengamos a la vez una economía sumamente cerrada. Yo creo que una mayor estatización y socialización en el caso de todas las relaciones de producción. Esto yo no creo que sea probable, pero sinceramente si el famoso modelo de la década ganada tiende en el tiempo a consolidarse, bueno, ese sería el panorama. Otro escenario es más de lo mismo, es decir, que suframos durante estos 15 años lo que ha sido la tendencia constante de la Argentina desde los últimos 30 años, es decir, la crisis recurrente, la inestabilidad, la impredictibilidad, la falta de reglas de juego, que vayamos de un lado para otro en un santiamén que diera lo mismo, privatizar que estatizar, y no se sabe si los servicios públicos tienen que ser una actividad predominantemente estatal o la tienen que hacer concesionarios privados. Y la teoría del desendeudamiento o el endeudamiento, bueno, las cuestiones estas cíclicas de la Argentina que uno no sabe nunca para dónde apunta. Por supuesto, un tercer escenario, bueno, es que el que todos quisiéramos, que la Argentina en el 2030 veamos una Argentina en una senda de desarrollo sostenido, con inclusión social, etcétera, la Argentina que todos soñamos. Con lo cual, yo creo que vale como ejercicio el pensar cuál puede ser el camino hacia ese escenario más favorable, cuáles pueden ser los mejores mecanismos. Y como se supone que en un panel que integro con Alfonso se espera de cada uno cuestiones que tengan que ver con su particular especialidad, yo debo decirles que para mí las crisis recurrentes de la Argentina, el deterioro y la degradación que va sufriendo el país, no tiene una explicación económica. Yo creo que el corazón, el núcleo de los males argentinos están en el funcionamiento institucional. Yo creo, es una opinión personal, de que la Argentina tiene un diseño institucional defectuoso que no ayuda a poder consolidar muchas veces los mecanismos básicos de cualquier esquema democrático, que es la cooperación, la forjación de un destino común, de una idea común de país, etc. A partir de la década del 90, sobre todo desde la sociología, desde la economía, desde las ciencias sociales, aparecieron, como saben ustedes, todas las corrientes del institucionalismo, con distintas variantes, pero sobre todo pregonando de que las instituciones importan. Bueno, importan porque en realidad las instituciones son como el traje que se viste una democracia o que se viste un país. Las instituciones son las que marcan, bueno, las reglas de juego de los distintos actores políticos, el marco donde se desenvuelven. Y las instituciones son también las que van modificando las preferencias, las que van receptando las expectativas, las que pueden modificar incluso comportamientos. Un país, se dice, con instituciones sólidas, es un país que tiene estabilidad en sus políticas. Permite la posibilidad de tener miradas de largo alcance, miradas de largo plazo, porque las instituciones tienen la posibilidad de generar los acuerdos políticos necesarios para que esto sea posible. Como ustedes saben, la América Latina en la década del 80 inició una etapa de transiciones. Todos los países de Latinoamérica, menos Venezuela,
curiosamente, surgieron de dictaduras militares en la década del 80. Y ahí se discutió mucho la cuestión de los diseños institucionales. Como saben ustedes, en esa época se instaló una polémica muy fuerte acerca de si el presidencialismo no era el causante de los males y de las rupturas institucionales en Latinoamérica. Un profesor de la Universidad de Yale, Juan Linz, fue el precursor en esta idea, en el que decía de que el presidencialismo, por sus características, era el que producía las rupturas institucionales. Es muy conocida cuáles son los defectos que se le atribuyen, la rigidez del mandato, que no da salidas ante una crisis eventual, la concentración de poder en el presidente, la posibilidad que si el presidente no tiene mayorías parlamentarias esto produzca bloqueos parlamentarios que pueden desembocar en eventuales crisis, y esto derivado porque el presidencialismo tiene una doble legitimidad, tiene una legitimidad dual. El pueblo no elige un gobierno, elige al parlamento y al presidente. Y la posibilidad de la armonía o desarmonía entre ambos va creando estas características. Esta polémica, que estuvo también en la Argentina, pero que estuvo en toda la región. En Brasil incluso mereció en su momento un plebiscito en el cual el pueblo se pronunció. Y luego, en la década del 90, todos los países de Latinoamérica reformaron sus constituciones. Ninguno abandonó el presidencialismo, ninguno. Todos incorporaron en sus cartas constitucionales distintos elementos de los sistemas parlamentarios para tratar de paliar algunos de los defectos que se entendía como centrales en el presidencialismo. Casi todos trataron de reforzar los poderes del presidente para evitar las situaciones de bloqueo. Porque aquí se produce una paradoja. Todos hoy estamos hablando de la necesidad de restablecer los valores republicanos. La división de los poderes, la independencia de la justicia, el check and balances del sistema americano, etc. Pero lo que ocurre es que el presidencialismo o concentra un poder, y tenemos estos presidencialismos cesaristas, autoritarios, yo diría fuertemente plebiscitarios, o de lo contrario, el presidente republicano es un presidente débil. Y en consecuencia se le achaca a esos presidentes republicanos ineficaz. En consecuencia, yo creo que esto es así, que el presidencialismo es un sistema en el cual, que para que funcione adecuadamente, para que el presidente pueda gobernar, bueno, tiene que concentrar mucho poder y ejercerlo. Y esto sin duda va en contra de los principios republicanos. Por eso les decía que en todos los países de Latinoamérica se trataron de incorporar estos elementos. También nosotros, que no sirvieron para nada, sirvieron para reforzar incluso los poderes presidenciales, porque todas las enmiendas que se le hicieron a la Constitución, bueno, apuntaron o se tomaron las que le daban poder al presidente y no las que las disminuían. Por supuesto, en 10 minutos yo no voy a entrar a discutir todas las características que tiene y los defectos generalmente que se le dan a este sistema. Solamente quiero resaltar lo siguiente, porque tampoco estoy propugnando que tengamos que salir ahora a reformar la Constitución. Lo que digo que en esta década del 90 ha habido en Latinoamérica experiencias de presidencialismos exitosos que aprovecharon estas enmiendas constitucionales o en algunos casos modificaciones legales, porque esto tiene que ver también con el sistema de partidos políticos, un sistema electoral, e instauraron una nueva modalidad de presidencialismo que se llama los presidencialismos de coalición. Es decir, el presidente que distribuye el poder y refleja en su gabinete estas coaliciones para tratar de tener consensos parlamentarios por un lado y que las decisiones pudieran ser fruto no de una sola persona, sino a través de una decisión colectiva y compartida. Sinceramente, la degradación en este momento institucional que tiene la Argentina es profunda. Y digo es profunda porque tenemos distorsionado el sistema federal de modo absoluto, tenemos una concentración casi de poderes omnímodos en una persona,
que esto es lo más ineficaz que puede tener un sistema. Todas las decisiones dependen del humor de una persona, del hígado, del ovario, de una persona, que como se levanta, decide para dónde va el país, quién se queda, quién no queda, una verticalización absoluta del poder. Esto, el presidencialismo en ese caso no solamente es débil democráticamente, sino es una formulación democrática de muy mala calidad. Esto no propende de ninguna manera a ninguna clase de cooperación, no propende ni la búsqueda de ningún tipo de consenso, lo descarta. También va degradando el sistema de partidos, que en la Argentina se encuentra sumamente atomizado, bueno, tendríamos que hablar también respecto de esto. En consecuencia, ¿cómo se te va el tiempo? Para tratar de ir buscando un camino. De las 4 elecciones presidenciales, este año tenemos la primera. Y sin duda, el camino hacia los 15 años comienza en octubre de este año. La próxima administración va a tener la responsabilidad de comenzar a poner el barco en su rumbo. Yo insisto que más allá de las cuestiones económicas, que sin duda son preocupantes, la pérdida de las reservas, la pérdida de competitividad que tiene el país en todos sus ámbitos, la altísima inflación, el déficit público, la distorsión de las tarifas, la emisión descontrolada, en fin, problemas centrales que va a tener que enfrentar el próximo gobierno y para lo cual le va a hacer falta muchísima legitimidad. Yo creo que la Argentina tiene que comenzar a andar una segunda transición. Creo que con las elecciones de este año comienza una segunda transición en la Argentina. Y esta segunda transición tiene que comenzar con una concepción diferente del funcionamiento institucional. Fíjense cómo se dice que muchas veces las normas por sí solas no generan prácticas, sino que las normas recogen prácticas preexistentes. Miren lo que ha ocurrido con la ley de las internas primarias abiertas y obligatorias, las famosas PASO. Bueno, cómo han modelado y cambiado algunas prácticas y sistemas políticos, cómo han ayudado un instrumento legal, cómo ha ayudado la formación de coaliciones. Esto que antes era muy difícil y muy trabajoso, bueno, ahora hay un instrumento legal que ha permitido de alguna manera el reagrupamiento. Creo también que la posibilidad de restablecer la fortaleza de los partidos políticos, que pasa por tomar muchas medidas, pero una de ellas es la posibilidad de formación de coaliciones de gobierno. Por lo tanto, creo que el camino hacia un presidencialismo de coalición tiene que comenzar, en primer lugar, bueno, por supuesto, por distintos niveles de acuerdo que tienen que ser muy claros, probablemente tenga que haberse 3 clases de niveles diferentes de acuerdos programáticos, de acuerdos institucionales, de acuerdos de gobierno. Tiene que haber también un diseño en el cual el gabinete vuelva a funcionar como tal, y repito, que el gabinete refleje la composición de la coalición. Creo que hay que aprovechar los elementos parlamentarios que tiene la Constitución, que hay que aprovechar la figura del jefe de gabinete, empoderarlo de tal manera para que pueda ser el fusible frente al Congreso. No un amigo, no una persona leal, dar envergadura y densidad política a cada uno de estos cargos. Por eso el liderazgo que se asuma en la próxima conducción de la República no va a ser menor. Es decir, el líder que lo haga va a tener que ser un líder con clara conciencia republicana y que este tiene que ser el camino. Por supuesto que esto tiene que ir acompañado, hay muchísimas medidas que se pueden tomar en materia también de la posibilidad de fortalecer los partidos políticos y cómo hacerlo. No me quiero extender mucho más, pero me parece que, como les dije antes, el rumbo hacia un país que supere estas distorsiones, que recupere los equilibrios, que recupere el imperio de la ley, un país decente, un país honesto, con inclusión social, bueno, tiene mucho que ver de qué manera se pueden repensar y podamos seguir rediscutiendo el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Me parece que esa es la mejor manera de comenzar a pensar
la Argentina que todos quisiéramos para el año 2030. Muchas gracias. Bueno, estuvo bastante bien de tiempo, además. Además. 16. Al final de las dos exposiciones me voy a permitir hacer un resumen de lo que uno va anotando, vicios del oficio, de las cosas salientes, mientras vamos armando el pack de preguntas, ¿sí? Alfonso Pratgay, por favor. Gracias, Julio. Buenas tardes a todos. No puedo decir que es un placer estar acá de vuelta. La verdad que no lo extrañaba, pero sí es un placer estar entre ustedes, ¿no? Cuando me llegó la invitación de Fede y de Hugo, no lo dudé ni un segundo, no solamente por los remitentes de la invitación, sino por los verbos a los que nos han convocado en este ciclo, no solamente en la tarde de hoy, sino en las subsiguientes también, ¿no? Que son verbos, debo decir, que no son habituales, por supuesto, durante una campaña política, pero yo diría más tristemente, no son habituales, punto, ¿no? En nuestro país. El verbo de dialogar, el verbo de pensar, el verbo de coincidir. Entonces creo que el ejercicio que ustedes están proponiendo, y supongo que más o menos los mismos asistentes se repetirán en las distintas ponencias, es un ejercicio muy valioso para el desafío que tenemos como sociedad hacia adelante. Y por eso me parece, más allá de que no modero, la sugerencia al moderador de que tengamos un buen espacio para las preguntas, porque si no es un monólogo, tengo dudas de que sea pensado el monólogo, y por supuesto no queda espacio para las coincidencias si no tenemos esas preguntas. Me gustó mucho la introducción de Fede, lo digo de todo corazón, porque si no sabe dónde estoy y me invitó, es porque me invitó por quién soy, ¿no? Y lo digo de todo corazón, porque me parece, yo escuchaba recién la introducción de Julio, cuántos años van a tener distintos actores políticos de hoy, y no podía dejar de pensar en qué cosa esto de los argentinos de pensarnos siempre en proyectos biográficos. Lo dijo Julio, así que no es una crítica. ¿Cómo nos cuesta pensarnos incluso también en proyectos partidarios? Pedacitos de. ¿Cómo nos cuesta pensarnos más allá de nuestro partido, más allá de nuestra pertenencia, más allá de nuestra biografía? ¿Cómo nos cuesta pensarnos como lo que somos en primer lugar, que somos habitantes de este suelo extraordinario que es Argentina? ¿Cómo nos cuesta pensarnos como un colectivo y como un proyecto de nación que va hacia adelante? Entonces la primera pregunta que yo tengo para que nos hagamos todos es, reflexionemos acerca de por qué estamos acá hoy, por qué estamos en este lugar, qué es lo que vinimos a buscar. Y por supuesto la segunda pregunta es hacia dónde queremos ir, porque me parece que no podemos darnos el lujo esta vez de que el 2030 sea un pronóstico, meramente un pronóstico, que como bien dijo Ricardo, y se los garantizo desde el punto de vista económico, es imposible pronosticar, aunque tuviéramos 10 días, no 10 minutos, dónde vamos a estar dentro de 15 años. Pero no le dejemos esa decisión al pronóstico, esa decisión es nuestra, ¿no? Y esa decisión empieza hoy, por supuesto con las elecciones, como bien dijo Ricardo, pero me parece que empieza por un cambio profundo en el corazón y en la mente de todos aquellos que tienen responsabilidades dirigenciales, ya sea en lo político, en lo sindical, en lo económico, en lo académico. Me parece que eso es lo que está faltando en la Argentina que soñamos, ¿no? Ese encuentro de todos empujando para el mismo lugar. Los economistas a eso lo llamamos estrategia de desarrollo. Y podemos decir con muchísima tranquilidad que desde la época que tuvimos al presidente Frondizi nadie piensa en esos términos. En el mejor de los casos piensan en el término de la próxima reelección, entonces el horizonte de tiempo es extensísimo, porque son 8 años, y en la mayoría de los casos pensamos en la próxima elección, que no es dentro de 4, sino dentro de 2, y en algunos casos es dentro de menos de 2, porque el calendario electoral está fraccionado, entonces estamos siempre en elección, ¿no?
Pero creo que en vez de pronosticar dónde vamos a estar dentro de 15 años, yo los convoco a que empecemos a trabajar la estrategia de desarrollo que dentro de 15 años nos va a llevar al lugar donde queremos estar. Y en esa estrategia de desarrollo tienen que estar todos los sectores. Veo buena representación de sectores. Pero por supuesto que no puedo dejar de decir algo de la parte que mejor me define, que es la macroeconomía, como lo dijo Ricardo, dejándome ese capítulo para mí, ¿no? Y la reflexión que uno hace en línea con lo que planteaba Ricardo es que, para combinar lo de Ricardo y lo que tengo para aportar yo diría, más allá de la importancia relativa entre lo institucional, lo político y lo económico, yo creo que no hay ninguna duda de que en los últimos 50 años hemos estado atravesados por un ciclo económico-político del que pareciera ser que no podemos salir, ¿no? Vamos y volvemos, vamos y volvemos, vamos y volvemos. No digo como Sísifo, pero en algún aspecto pareciera ser que sí, por todos los esfuerzos que hacemos. Y ese ciclo económico-político, a mi modo de ver las cosas, en una simplificación brutal para que tengamos tiempo para la discusión, tiene dos componentes salientes o distintivos. El primero es la tentación del populismo, ya lo planteó esto Ricardo y creo que tenemos que insistir. Y esa tentación está, para usar términos económicos, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Nosotros somos una sociedad que hemos sido proclives a tener gobernantes populistas. No creo que sea porque tenemos mala suerte, ¿no? Esta oferta inagotable de líderes populistas seguramente tiene algo que ver con algún rasgo de nuestra cultura que cada tanto reclama ese tipo de liderazgo. Y la tentación del populismo la vemos a lo largo de los últimos años, expresada en términos económicos, siempre termina con tres cosas que inexorablemente fijan el final de ese ciclo económico-político, que son atraso cambiario, déficit fiscal y deuda, ya sea deuda en títulos públicos o deuda en el balance del Banco Central. Podría agregar una otra, pero ustedes hagan el recorrido de la breve historia de Argentina y cuando hay cambios y cuando los ciclos tienen su punto de inflexión, la manifestación económica de ese punto de inflexión inexorablemente está acompañada el escenario económico de estas cosas que yo digo, que dicho sea de paso están muy presentes en la situación de la coyuntura actual, ¿no? Un tipo de cambio que está incluso por debajo de lo que era el tipo de cambio de la convertibilidad, un déficit fiscal que es de los más altos de la historia, con excepción de algunos momentos muy particulares de crisis, y la novedad de que el déficit lo financiamos con emisión y con inflación, ¿no? Obviamente no es una novedad, ¿no? Es una distinción propia de nuestra sociedad. Sí creo que la novedad, y no queremos hablar mucho de historia reciente ni de presente, pero creo que la novedad en este ciclo económico es que no había ninguna razón para terminarlo de esta manera, ¿no? Ricardo hacía una reflexión al principio. Yo creo que cuando asumió el kirchnerismo, la economía estaba perfectamente en orden, ¿no? Acá está Chicho y va a pensar que lo digo por él, pero yo siempre que tengo la oportunidad digo, el que ordenó la economía no fue Néstor Kirchner. Hubo un trabajo previo de un gobierno de transición, que fue el gobierno del presidente Duhalde, que le permitió a Kirchner heredar una economía con un superávit fiscal de 3 puntos del PBI, inédito en nuestra historia, un superávit comercial de 3 puntos, en un momento casi 5 puntos del PBI, inédito en nuestra historia, y un tipo de cambio tremendamente competitivo. Estos eran los ingredientes para animarse a soñar en un programa de desarrollo. Y esto era lo que parecía que podíamos llegar a tener hasta que el presidente Kirchner tuvo la buena suerte para él y la mala suerte para nosotros de tener los votos, ¿no? Mientras tenía el 22%, ninguna de estas cosas que aparecieron después aparecieron. Y desde entonces el deterioro es lo que ustedes ya han visto, ¿no? Pensando hacia adelante, pensando hacia el próximo ciclo económico, político, institucional.
Desde la economía yo veo varias razones para ser muy optimista. No solamente el lugar común de los recursos naturales, de vaca muerta, de toda esta cuestión que ya sabemos que tenemos y que no tenemos que excitarnos demasiado porque si no parece que simplemente los derrochamos. Cada vez que tenemos un golpe de suerte la tiramos a la tribuna, ¿no? Pero objetivamente, si uno mira la historia económica argentina de los últimos 50 años, cada vez que Argentina empezaba a crecer, y cuando hasta incluso en algunas circunstancias intentaba desarrollarse, aparecían uno de dos frenos. Para decirlo muy sintéticamente, porque no hay tiempo, o nos quedábamos sin dólares en una crisis del sector externo, que tiene su causalidad o su razón de ser en una matriz productiva bastante precaria, que eso sigue siendo el caso. Entonces, cuando Argentina crecía, enseguida tenía una necesidad de importaciones que excedía su capacidad de exportación, déficit comercial, ese déficit comercial requería de algún financiamiento externo, durante un tiempo nos prestaban, hasta que se daban cuenta de que no era tan buena idea ya seguir prestándonos, crisis cambiaria, crisis fiscal, financiera, lo que ustedes conocen. Del otro lado, o nos quedábamos sin dólares o nos quedábamos sin pesos, o australes, o pesos ley, convertibles, o la denominación del peso que ustedes tengan en la cabeza. Por la misma razón, a medida que empezaba a crecer la economía, había una necesaria y comprensible demanda por mayores bienes públicos. Esa demanda esa mayor demanda de bienes públicos era difícil satisfacerla con una base tributaria muy pequeña. Entonces, en un primer reflejo, los gobiernos gastaban más de lo que recaudaban, durante un tiempo lo financiaban. Cuando empezaban a desaparecer los acreedores, aparecía el acreedor de última instancia, que siempre es el Banco Central, en el caso de Argentina, emisión, inflación, crisis cambiaria, financiera y el círculo que ya conocemos. Yo creo que si miramos hacia adelante hay dos muy buenas razones para pensar que no estamos condenados a lo que los economistas tradicionalmente llamamos ciclos de stop and go, de arranque y freno, ¿no? En el panorama externo, porque hoy los términos del intercambio, los precios que nos pagan por las cosas que nosotros exportamos muy bien, son históricamente bastante más altos que el promedio. Luis lo podrás elaborar después, pero creo que hay pocas discusiones en ese sentido. Y desde el punto de vista fiscal, fíjense qué diferente es nuestro problema hoy respecto de lo que ha sido históricamente el problema fiscal de Argentina. Y voy a dar un ejemplo de un gobierno en el que formó parte Ricardo. Cuando asumió el doctor Alfonsín en la recuperación democrática en el 83, la recaudación tributaria nacional y provincial, la suma de los dos tributos, representaban solamente el 13% del PBI. O sea, los gobernadores, el presidente, los intendentes, los que tenían una responsabilidad ejecutiva, tenían que hacer lo que hacían con un octavo de la riqueza que se generaba en el país durante un año. Ese número de 13%, que básicamente determinaba un país ingobernable, imposible satisfacer la demanda de bienes públicos con tan poco combustible por el lado de los recursos, hoy es del orden del 40%. O sea, hoy es 3 veces más fácil gobernar que cuando le tocó a Alfonsín. El problema que tenemos hoy de déficit fiscal no es por defecto de recursos, es por exceso de gasto, por derroche de gasto. Es mucho más fácil resolver un derroche que resolver la dificultad de recaudar de las piedras o sacarle agua a las piedras cuando no tenemos esa agua. Por supuesto, esto es una medida de lo que ha crecido el gasto público. Bueno, en todo caso, con el cambio de régimen, lo que yo digo, Argentina, con estos términos de intercambio y con este nivel de recaudación, que por primera vez en la historia es un nivel que nos representa mejor como sociedad, estamos sí entonces pensando de cara hacia adelante que podemos tener una estrategia de desarrollo en serio, que no estamos condenados a esos frenos y que simplemente tenemos que empezar a hacer lo que ustedes proponen en este panel. Pensar, coincidir, dialogar, para acordar cuáles van a ser las políticas de Estado, independientemente de la bandería política, de la historia o de lo que fuese, para que Argentina realmente sea una nación en desarrollo. ¿Qué vamos a hacer en infraestructura?
¿Qué vamos a hacer en educación? ¿Qué vamos a hacer en políticas sociales permanentes y sostenibles en el tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en política exterior? Yo creo que está todo abierto para que lo pensemos, con la gran ventaja de que cuando termine este régimen, lo que nos va a quedar es una situación en la que no estamos condenados a esa frustración cada 5 o 6 años, a menos que cometamos el error de volver a votar un líder populista. Muchas gracias. Bueno, gracias por el tiempo también, además de todo lo demás. No sé quién está juntando las preguntas, si es que las hubiese. Bien. Paso, mientras nos vamos juntando entonces con las preguntas de ustedes, lo que uno atinó a apuntar de lo que han dicho nuestros invitados de hoy. De Gil Lavera, me quedo con la idea del desarrollo sostenido y la inclusión social como la Argentina de que podemos soñar todos prácticamente. La idea de que el camino hacia ese sueño muy bien podría empezar en octubre, o debería empezar en octubre, y en octubre se abriría una segunda transición que Gil Lavera describió con mucha minuciosidad y mucho detalle. Me quedo con 3 ideas de las que él dijo, y alguna más que no me la quedo, pero después para preguntarle. Me parece que queda muy claro en la exposición de Gil Lavera que, en su opinión, el núcleo de los males de la Argentina son las deficiencias de funcionamiento institucional, más que de la economía. Después Prat-Gay nos dice que en realidad, de algún modo, la economía hace sinergia con las deficiencias institucionales y llegamos a un cuadro que los dos dan como preocupante, negativo y necesario de ser cambiado, ¿no? Gracias. La cuestión, Gil Lavera hizo una alusión muy fuerte al tema del presidencialismo en América Latina como un régimen que se ha extendido y consolidado, que tiene la fortaleza de quien concentra el poder, pero que al mismo tiempo choca con el resultado de un republicanismo débil. No es una solución completa, o más bien es una solución claramente incompleta en su modo de ver. Y nos hace referencia al presidencialismo de coalición como un ensayo sobre el cual vale la pena caminar. Dijo él, y después le voy a pedir si puede ampliarnos cuáles fueron los presidencialismos de coalición que él considera exitosos, porque el que tuvimos en la Argentina funcionó tirando horrible. Ya vamos a preguntar de esto, ¿sí? En cuanto a lo que nos dijo Alfonso Prat-Gay, es muy interesante la idea de pensarnos más allá de las biografías y las pertenencias, pensarnos como parte de una nación, pensarnos como parte de una comunidad. No es un conjunto de instituciones, ni sellos, ni partidos, sino que es una comunidad. Somos una cantidad de gente que tiene el destino nos ha puesto a vivir acá, a convivir, a criar acá a nuestros hijos y a ver visto como nuestros padres nos criaban a nosotros, y me parece que esa idea de comunidad y que supone un destino en común es lo que merece ser pensado. La estrategia de desarrollo, esto es lo que le falta a la Argentina, nos dice Alfonso Prat-Gay, salvo en el breve y tormentoso periodo de Arturo Frondizi, del cual nos estamos remitiendo a 50 años y más. Y justamente los 50 años que nos dice Alfonso, en los cuales el ciclo económico, político, nocivo, contaminado, improductivo, finalmente se repitió a sí mismo prácticamente sin pausa, ¿no? Kirchner tenía condiciones para soñar un programa de desarrollo y explicó Prat-Gay cuáles eran las condiciones materiales sobre las cuales edificar ese sueño, que no se cumplió. Y me parece muy interesante y muy desafiante en cuanto a qué es lo que vamos a discutir verdaderamente, si pretendemos hacerlo, gracias, es que la tentación del populismo es una cuestión de oferta y de demanda. No es mala suerte, sino una cultura que reclama cada tanto este tipo de liderazgo. Nos dice Prat-Gay que
está claro que no solamente puede hablar de economía. Esto es, me parece que, por lo menos a mi modo de ver, una de las cuestiones centrales, que es la comunidad argentina, o sea, cada uno de nosotros, qué idea tiene del poder, si el poder es simplemente una ayuda o algo a alcanzar, o si es un lugar donde depositar alguna buena parte de las responsabilidades individuales que tenemos como ciudadanos. Es muy interesante también esta idea de que es 3 veces más fácil gobernar ahora que cuando era presidente Alfonsín. Es un recurso que parece de periodista, pero por lo efectista, pero la verdad que esta idea de que los impuestos son hoy el 40% del PBI contra el 13% que era en 1983, y esto habla de la cantidad de recursos que tiene el que gobierna, es la noción mensurable de una herramienta muy potente. Las herramientas, como yo digo siempre, hay políticas, y en este caso esto, el volumen de recaudación impositiva es una herramienta. Una herramienta es un martillo, sirve para construir la cuna de un bebé o para romperle la cabeza al vecino. El martillo es el mismo. O al bebé. O al bebé. El asunto es para qué se usan las herramientas, la herramienta está. Me parece que coincidente con la idea, o en la misma línea, y me voy a permitir hacer la primera y única pregunta, después me voy a pasar a la de ustedes, si me quisiera hacer a Ricardo Gilavedra, que dice, el próximo gobierno está llamado o debería poner al barco en su rumbo. Me parece que, en honor a la verdad, deberíamos considerar que una parte muy significativa de la población y de los argentinos considera que el barco está en su rumbo y que no es necesario cambiar casi nada. ¿Cómo se opera frente a esa realidad? Bueno, cuando dije los primeros escenarios, dije la posibilidad de un financiamiento del populismo, por un lado, o más de lo mismo, es decir, un gobierno que siguiera los vaivenes tradicionales en la Argentina. La posibilidad de iniciar un rumbo virtuoso significa poder tomar decisiones políticas rodeadas de una legitimidad muy fuerte. Y esta legitimidad proviene de que sean compartidas, por una mayoría política sustancial. El próximo gobierno no va a tener mayorías parlamentarias, las va a tener sin duda que conseguir, y esta es una oportunidad para poder trazar horizontes, algunos de corto plazo, de cuestiones que hay que restaurar o que hay que reparar, y otras de mediano y de largo plazo. Es la oportunidad. Y esto tiene que ver con los comportamientos que tengan las próximas autoridades. Por supuesto, yo creo que hay el Frente para la Victoria, que es el oficialismo, tiene una porción electoral importantísima, y ojo, quizás hoy en día todavía se baraja la posibilidad de que pueda triunfar en las elecciones. Yo creo que el país va en el rumbo equivocado, por lo menos en el que yo no quiero. Por eso es una opinión personal, ¿no?, de los votantes del Frente para la Victoria. Está muy bien. ¿Puedo agregar algo ahí, Julio? Claro, estamos para eso. Apagar el micrófono. Sí, pero te está apagando el micrófono. Ahí está. Ahora sí. No quiero que haya un sobrecomentario a cada pregunta, pero creo que es medular la pregunta que hace Julio de por qué muchas de las cosas que nosotros vemos como insostenibles no son compartidas por una porción muy importante de la población, ¿no? Yo creo que hay dos explicaciones a esto. La primera es que los populismos duran lo que duran los recursos que pueden efectivamente capturar, ¿no? Y como se dijo acá, en este ciclo populista los recursos han sido realmente extraordinarios, no solamente por el lado de los impuestos, como ya hemos dicho, sino también por otras cajas, como las cajas jubilatorias, volviendo a momentos incluso anteriores a Frondizi, e incluso algunas otras cuestiones ligadas con la recaudación de algunos tributos en particular, como por ejemplo las retenciones, que hubieran sido imposibles con el esquema de precios de la década anterior. Entonces, hubo una conjunción de recursos
Y esos recursos se fueron gastando, ¿no? Hay que ver 2 o 3 cuadros nomás muy simples de cualquier economista para darse cuenta que lo que era un superávit de 3% del PBI hoy es un déficit de 5% del PBI. Y cuando ya te llevaste por delante esta caja, la otra caja, el Banco Central, no te queda mucha otra cosa por llevarte para adelante. Y la otra reflexión, para volver a algo que te gustó, Julio, de mi primera parte, de la demanda de populismo, si vos en el 2001 hacías una encuesta del barco de la convertibilidad, el 90% de los tripulantes de ese barco querían seguir en ese barco. ¿Por qué? Porque nadie les explicaba que estaba el iceberg enfrente, ¿no? Entonces, buena parte del esfuerzo que tenemos que hacer nosotros como dirigentes políticos es explicar las consecuencias de hacer y de no hacer aquellas cosas que efectivamente se deben hacer. Muy bien, vamos a las preguntas. Usted voy a tratar vamos a tratar, en realidad tiene que tratar ellos, no yo, de que entren todas en la media hora más o menos que vamos a estar acá todavía. Pregunta Luis Miguel Echeverre, de cara a un Congreso sin mayorías automáticas, ¿se puede pensar en acordar políticas de Estado para que gobierne quien gobierne, el país tenga un rumbo? El que se anime, conteste. Bueno, claro, ese es el desafío. Claro, este es el desafío. Pero para esto hay que repensar la ingeniería institucional. Y lo que yo, repito lo que ya dije, me parece que el gabinete tiene que ser plural y tiene que tener sus puentes con el Parlamento. Lo que estoy diciendo es que hay que flexibilizar el presidencialismo con puentes parlamentarios. El jefe de gabinete tiene que jugar un rol importantísimo y yo creo que sería exigible, dudo que se haga, hablando sinceramente, pero lo que sería exigible es que haya distintos niveles de acuerdos explícitos previo a las elecciones. ¿Puedo hacer una repregunta que no sea por escrito? Ese es el punto, si tiene que ser antes o después de las elecciones, y si es después de las elecciones, es el jefe de gabinete la figura que tendría que convocar a los otros partidos para que, a pesar de estar en el poder, decir, señores, ¿para dónde vamos? El marco básico tendría que ser claramente antes, y hay algunos otros puntos que tendrían que ser preelectorales. Tengo una pregunta directamente dirigida a Alfonso Prat-Gay. A partir de su experiencia en el Banco Central, ¿qué política económica y monetaria le sugieren para este momento? Y es fácil, la parte fácil fue primero. Después hay otra, segunda pregunta que incluye. ¿Por qué se ha unido un grupo político, UNEN, que propone medidas más favorables a un Estado fuerte en relación al sector privado? Bueno, empiezo por la segunda, porque me parece que es una discusión que tenemos que darnos como sociedad, ¿no? ¿Cuál es el alcance del mercado y cuál es el alcance del Estado? Yo creo en el Estado, en el mercado, pero también creo que el mercado tiene que tener sus puntos de limitación y sus instancias de control, porque bueno, cuando el mercado está descontrolado, ganan mucho unos pocos y sufren mucho unos muchos, ¿no? Entonces, esto que estoy diciendo no es ninguna novedad, es cómo funcionan la mayoría de los países desarrollados, ¿no? Hola, Gaby. La lógica de una agenda progresista, si esto es lo que implica la pregunta, es que desde el Estado Nacional le damos prioridad a aquellas políticas que protegen y que tienen mayor impacto en aquellos que están en una situación más vulnerable, ¿no? La lógica de buscar una sociedad en la que todos progresan, pero progresan más los que más tienen que progresar, es una manera de definir progresismo, ¿no? Que no es, por supuesto, lo que hemos visto en el último tiempo. No lo hemos dicho todavía, no queremos hacer demasiado, pegarle al espantapájaros con las piedras, pero la realidad es que después de todos esos recursos, después de algunos años de fuerte crecimiento, que hoy Argentina presente como una realidad social lo mismo que teníamos en el 2007, vale decir, alrededor de 10 millones de argentinos que no cobran lo suficiente como para llegar dignamente a fin de mes,
Bueno, es una medida también, no solamente del fracaso de este gobierno, sino del fracaso de la política en general, ¿no? Respecto del Banco Central, no quiero extenderme demasiado en la respuesta. Yo tengo una forma más marketinera de contestar esta pregunta cuando me la hacen, apelando a la memoria, que perdemos con muchísima facilidad, ¿no? Yo fui presidente del Banco Central hace no tantos años, ¿no? En el 2003 y 2004. Y en esos años precisamente eran los años que yo describía antes, donde teníamos superávit fiscal, donde había superávit comercial, donde crecíamos al 9% y la inflación era del 3-4% anual. Nosotros llegamos a bajar las tasas de interés del Banco Central al 1% anual. Siempre hay que aclarar el anual porque... y no fue hace tanto. Todo lo que estamos acá lo vivimos, lo disfrutamos desde algún lugar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La parte monetaria, cambiaria, es la parte más fácil de la ecuación. O sea, gastar tiempo, como se gasta muchas veces, y los colegas de Julio tienen que ver con esto, en qué van a hacer con el cepo, cepo sí, lo levantan un día, en 100 días no lo levanta nunca, es gastar tiempo en el sinsentido, realmente. O sea, no tendríamos que estar contestando esta pregunta en un formato en el que hablamos de acá a 15 años, ¿no? Yo creo que el cepo va a ser un mal recuerdo cuando veamos la crónica de la historia. Los países no se encepan, ¿no? Y además, ojalá el cepo fuera solamente el cepo cambiario, ¿no? Yo la semana pasada, hace 2 semanas, hablaba en Río Cuarto, en un auditorio de muchos productores agropecuarios, que lo entienden quizás mejor que nosotros en la ciudad. Ellos tienen, además del cepo cambiario, que la brecha es un robo al productor agropecuario, sin ninguna duda, tienen las retenciones, pero además tienen los permisos para exportar, los ROE, los ROA. O sea, francamente, digamos, para producir en esas condiciones hay que amar pasionalmente a Argentina, ¿no? Y todo aquel presidente que les diga, o candidato a presidente que les diga, no, yo me voy a tomar 100 días para dejar de romperles ¿no? Más que romperles, las tienen, exacto, las bolsas. Y bueno, a mí me hace pensar eso realmente, ¿no? Además de que implica básicamente reconocerle un mérito al que inventó el engendro, ¿no? Todos los economistas que dicen, no, el cepo no lo van a levantar. Bueno, entonces hagámosle un monolito a Kicillof, ¿no? Porque el que inventó el cepo fue Kicillof, y desde que tenemos cepo cayeron 50% las reservas, cayeron 30% las exportaciones, siguen las firmas, no los quiero cansar. Entonces, el cepo es la consecuencia de la falta de confianza, es la manifestación más brutal y yo diría más retrógrada de la falta de confianza, porque en otros países falta la confianza pero no hay cepos, ¿no? Entonces, un gobierno o un candidato a presidente que tiene fe en que va a ganar, no puede pensar que va a ganar con tanta suerte o de tanto pedo, como dicen los chicos, que no va a tener las circunstancias para levantar el cepo. O sea, que no se presente realmente. O sea, yo en esto soy muy contundente, porque si la promesa que nos va a dar es, me tomo 100 días para levantar el cepo, ¿cuántos días te vas a tomar para combatir el narcotráfico? ¿Cuántos días te vas a tomar para diseñar un plan nacional de infraestructura que no tenemos hace 20 años, ¿no? Si la parte más fácil te va a tomar 100 días, buscate otro laburo, ¿no? La vieron, ¿no? Llegó Gabriela Michetti. Gracias, Gabriela, por acompañarnos. Hay una pregunta que apunta no a los próximos 15 años, pero bueno, vivimos hoy, apunta quizá a los próximos 15 días o 20, que es lo que falta para cerrar las listas. 9 días para cerrar las alianzas, 19 días para las candidaturas. Pregunta Julio Vicente Uriburu y incluye a los dos en la pregunta. ¿Qué está haciendo ahora la oposición para encolumnarse detrás de un único candidato que sea capaz, en todo aspecto, de desbancar al oficialismo en las próximas elecciones de octubre? Ya se sabe a quién no vota el señor Uriburu. Es un voto cantado, ¿eh? Sí. Bueno, no sé si yo puedo contestar, si soy el indicado para contestar qué está haciendo la oposición. Advierto que se están haciendo algunos esfuerzos. La posibilidad de confluir en un frente electoral
varios partidos que quieren establecer algunos valores y principios republicanos, me parece un paso importante. La pregunta encierra es, ¿están todos los que debieran estar? ¿No debiera haber? Bueno, y esto sinceramente tiene que ver más con las estrategias electorales y políticas, etcétera, ¿no? A mí me da la sensación, y permítame esto nada más que un comentario adicional, que el peligro de que el gobierno gane en primera vuelta no es en las PASO. En las PASO seguramente pase el 40%. El peligro es en octubre. Con esto quiero decir que es muy diferente cuál va a ser el comportamiento del electorado en las PASO de agosto que el que tenga en octubre. Porque yo creo que en octubre sí va a haber una gran polarización. Porque en octubre sí se va a votar a favor o en contra de la década ganada. Es decir, y ahí es donde tiene que sacar el 40%, que me parece muy difícil, ¿no? No le designo tanta relevancia a las elecciones de las PASO, en la cual seguramente la suma de los candidatos oficialistas pueden estar en ese número. Alfonso, ¿algo que decir de esto? Está difícil. Está difícil hablar. Perdón. Puede ser censura previa. Bueno, es el terreno un poco de la especulación, ¿no? Me parece que se está configurando este escenario de continuidad o cambio. Y en ese sentido creo que cualquier conformación adicional de alianza hay que evaluarla con ese filtro, ¿no? Estando dirigentes del PRO y de la UCR, yo no puedo dejar de subrayar que si nos preguntábamos un año atrás, ¿quién hubiera dicho que iba a haber una alianza entre la UCR y el PRO, ¿no? La coalición cívica todavía la tiene que ratificar en su convención nacional, aclaro esto, por los que tienen dudas de dónde está parado cada uno. Entonces, se dio una alianza quizás la menos esperada, y me parece que hay que poner todo el foco en que esa coalición efectivamente represente el cambio que muchos creemos que es lo que está demandando en estos momentos la sociedad. Habiendo dicho eso, retomo lo que en su momento mencionó Ricardo. En cualquier esquema, un gobernante si sale electo alguien de la oposición, necesariamente va a tener que gobernar pensando en coaliciones en el Congreso también, ¿no? Y ahí viene toda la discusión de cómo será la conformación del gobierno. Esto lo respondió Ricardo antes. Hay una idea que yo tiro para que se piense, habida cuenta de lo que dice la Constitución y lo que decía Ricardo de rescatar las instituciones. Yo creo que sería una buena idea un compromiso de los distintos precandidatos presidenciales a que el jefe de gabinete lo nombre, por ejemplo, la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, aquellas fuerzas que componen la coalición de gobierno, que se elija de la manera institucional para que efectivamente represente eso. Por supuesto que el jefe de gabinete hoy no tiene mucho más importancia que bajarse del auto y comentar el tema del día, ¿no? Pero eso no es lo que dice la Constitución Nacional, ¿no? Entonces, creo que todavía, a pesar de que parece poco, falta mucho. Comparto con Ricardo este pensamiento de que en realidad las PASO son la primera vuelta y lo que no se polarizó todavía en las PASO se puede esfumar y polarizar mucho hacia la primera vuelta. Y en ese sentido yo creo que el 9 de agosto empieza un juego absolutamente diferente. No solamente para la oposición, porque, acá las preguntas están más dirigidas a la oposición por razones obvias. A veces el periodismo se enfoca exclusivamente en la oposición, pero a mí me parece que la coalición más compleja de sostenerse a partir del 9 de agosto es la coalición del oficialismo, ¿no? Y sobre todo, cuál va a ser el juego entre la presidenta que se va y termina su mandato y el candidato del Frente para la Victoria, que sin duda quiere ganar, ¿no? Y eso implicará o no un cambio en las políticas entre ese periodo que queda entre el 9 de agosto y el 10 de diciembre. Yo creo que no,
Pero ese va a ser un buen momento para que todos aquellos que creen que, por ejemplo, Scioli es efectivamente el representante del cambio encubierto, ¿no? Bueno, el test electoral lo vamos a tener entre el 9 de agosto y el 10 de diciembre, ¿no? Si no hay ninguna señal en ese sentido, bueno, lo que ya creemos que representa el gobernador Scioli se va a manifestar en esa falta de señales. Tengo dos preguntas ya más enfocadas al plazo mediano y largo. Me voy a permitir orientarme una hacia Pradgay y la otra hacia Gil Lavedra. La primera para Alfonso. Si se votara una ley de coparticipación viable y normal, ¿se podría empezar a arreglar el traje de la democracia? ¿Sería esto un freno al populismo? No sé si sería un freno al populismo, pero sería empezar a saldar una deuda que tenemos desde 1853, ¿no? Para ser justos. Es la razón por la cual Buenos Aires se tomó unos años para entrar en 1860, ¿no? No hemos resuelto todavía nuestro arreglo institucional fiscal, ¿no? Hablamos de federalismo, pero en la práctica las instituciones son muy unitarias, ¿no? Y es bueno que esta pregunta surja en un momento de campaña electoral, porque este es el momento en que ustedes le tienen que exigir a los precandidatos alguna definición y alguna promesa respecto del federalismo. ¿Por qué digo esto? Porque por el arreglo institucional que tenemos, es inimaginable una nueva ley de coparticipación federal en los términos en que lo prevé la Constitución. Por eso es que está, quizás por otras razones también, porque nos gusta estar en falta, pero estamos en falta desde el 96, ¿eh, Ricardo? Sí. Desde el 96, porque la condición que impuso la Constitución es que en la nueva ley de coparticipación federal nadie puede estar peor que antes, ¿no? Entonces, si vamos a repartir una torta entre 24 personas de manera diferente a la que tenemos ahora y en la que esperamos que alguien gane, bueno, si nadie pierde, es imposible. Salvo que el que pierda sea el hermano mayor, que es el Estado Nacional. Entonces, si hubiera una renuncia por parte del Estado Nacional que modifique los coeficientes de coparticipación primaria, ustedes saben que los de coparticipación secundaria son la bolsa que va a las provincias, qué porcentaje tiene cada provincia allí. Pero yo creo que puede haber una promesa y puede haber un esfuerzo desde el Estado Nacional para que el propio Estado Nacional renuncie a algunos puntos de esa recaudación y los agregue a la bolsa de coparticipación secundaria sin que haya una necesidad de modificar los coeficientes. Creo de todos modos que hay algunas cosas para modificar, que se pueden modificar sin tocar la ley de coparticipación nacional, y es el arreglo que tiene hoy la provincia de Buenos Aires como consecuencia de un fondo del conurbano que quedó totalmente desactualizado. Creo que el beneficio de la renuncia del Estado Nacional es que no solamente las provincias tienen más autonomía, para mí es un beneficio, quizás para el próximo presidente es una carga eso, ¿no? Y si no, vean lo que pensaba Kirchner cuando era gobernador y lo que pensó después cuando era presidente. Y creo que la contrapartida de eso es que muchos de los tributos provinciales que se fueron creando en el último tiempo por defecto de coparticipación podrían limarse y podrían mejorarse. Todo esto está atado a lo que yo decía antes, ¿no? Si cortamos el derroche del gasto público en subsidios a gente que tiene la posibilidad de pagarlos, como nosotros, por ejemplo, en planteles interminables de la Cámpora, que no sabemos muy bien qué es lo que hacen, vamos tomando nota de todo eso, entonces tenemos margen para redistribuir mejor los recursos, incluso eventualmente para bajar impuestos. Ahora, una nueva ley de coparticipación, con esto termino porque esa es la pregunta, es prácticamente imposible, no solamente porque el mandato de la Constitución lo hace difícil, sino porque además requiere es una ley convenio y requiere de la aprobación de las 24 jurisdicciones. Entonces alcanza con que una jurisdicción no se sienta suficientemente beneficiada como para tirar abajo todo el acuerdo. Entonces me parece que hay que buscarlo desde otro lugar y hay que buscarlo desde la generosidad del Estado Nacional, que tiene muchísimos recursos, y no tanto desde el arreglo institucional entre las provincias. Me dan ganas de hacer una pregunta a ustedes, es que levante la mano el que crea que el próximo presidente va a resignar recursos para ser distribuidos entre las provincias.
Yo voy a dar un ejemplo. Me parece que la idea está bárbara, pero yo digo... No, yo quiero dar un ejemplo que... Bueno, está bien. Doy un ejemplo que hubiera parecido proselitista hace un tiempo, pero que ya no hay razón para pensar que lo es, que es el ejemplo de, y no es el único, ¿no? Pero de Julio Cobos en Mendoza. Julio Cobos, en la coparticipación hacia las intendencias, tuvo un compromiso de que durante su gobernación, que es una sola nomás, porque en Mendoza no hay reelección, iba a ceder 1 punto por año de la coparticipación hacia los municipios a lo largo de ese mandato. Con lo cual, ese punto terminó siendo 4 puntos al final del mandato. Me parece que esto es una promesa que cualquier precandidato... es una excelente pregunta para hacerle, Julio, cuando te toque en el debate presidencial, que estás ahí, para hacerle a los candidatos. No, habría otra variable, renunciar en vistas a un futuro desarrollo. Si hay tantos puntos de desarrollo, puedo renunciar a 1 punto o a 2 puntos de la participación primaria. Hay que ver cómo lo... Es decir, Sí. si se lo hicimos a los bonistas, ¿por qué no podemos hacérselo a las provincias? No, yo no soy fan del cupón del PBI, así que en eso no nos metemos. Bueno, esta pregunta la vamos a orientar a Gil Lavedra. ¿Qué importancia le otorga a la educación necesaria para llegar al 2030? De eso estamos hablando originalmente, con una población de unos 25 años mejor capacitada para enfrentar los desafíos de ese tiempo. Bueno, enorme. A mí me parece que la educación es la herramienta, la verdadera herramienta contra la pobreza, contra la exclusión, contra la seguridad. Es decir, no existe un elemento más igualador que la educación en ese sentido. Y por supuesto, como saben ustedes, el debate en torno a educación está en el que hemos crecido en lo que hace a porcentaje del producto, es decir, se destinan mayores ingresos para la educación, pero hemos descendido enormemente en calidad educativa. Y la educación podría formar parte de los acuerdos de segundo nivel. Por supuesto, esto es una idea precaria. Yo creo que va a haber distintos niveles de acuerdo. El primer acuerdo, que tiene que ser sobre las reglas de juego, las cuestiones bien institucionales, el Consejo de la Magistratura, acceso a la información, bueno, no sé, independencia de la justicia, puede haber un paquetito de reformas institucionales. En el segundo nivel tendrían que ser algunas reformas destinadas a orientación, a sentido, y ahí podría estar la educación. Podría haber algunas cuestiones, la política energética, orientación, algunas que marquen el rumbo de un gobierno. Sin duda la educación tiene que estar, me parece que es el elemento central, más allá de las políticas sociales, de todo el resto de las cosas, ¿no? Sara Guisasola, espero haber dicho bien el nombre, opina, y me parece que vale la pena compartir, ¿no? Es muy pertinente compartir la opinión. Dice, creo que confunde la idea de Prat-Gay respecto de un sistema político-económico estatista como mayor garante de los derechos personales en relación a un sistema liberal. Pero dice, en este último también deben existir organismos que limiten los abusos político-económicos de los particulares. ¿Hay que pagarse? No, muy cortito, creo que estamos de acuerdo. No sé quién hizo la pregunta, creo que estamos de acuerdo. La diferencia es que yo no llamo estatismo a la propuesta tuya, me parece que estamos exactamente en el mismo lugar. Ni un Estado omnipresente, ni un mercado a sus anchas. Me parece que la fórmula que ha funcionado en todos los lugares del mundo, y si hacía falta lo vimos con la última crisis internacional. Les cuento una pequeña anécdota para ilustrar un poco más la respuesta de algo que creo que ya hemos dicho, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando yo era presidente del Banco Central, discusiones en el foro de Basilea, en las que el entonces presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, nos explicaba que con el avance de la tecnología, el regulador, vale decir la Reserva Federal, no tenía los elementos actualizados como para evaluar efectivamente los balances de sus regulados y lo que tenían los bancos. Entonces, ¿cuál era como no tenía la tecnología, simplemente descansaba en lo que le decían los bancos? Bueno, así terminó la crisis internacional, ¿no? Si el regulador se pone en el lado
del regulado reconoce su incapacidad para regular al que tiene que regular, bueno, es un viva la pepa. Entonces, ni un viva la pepa, ni el sistema actual. La propuesta mía no es una propuesta de estatismo, sino que es la socialdemocracia, que funciona bastante bien en otros lugares y que creo que debiera poder funcionar bien acá en Argentina. Hay una pregunta para los organizadores. Hugo. Mía. ¿Esta es tuya? Sí, pues, sí. Lo conocí por la letra, lo sabes. ¿Tienen pensado? Es una diputada del PRO que le hace una pregunta a los organizadores del PRO. Esto es una democracia ateniense casi. ¿Tienen pensado hacer una mesa de diálogo con jóvenes políticos que son los que van a estar, ojalá, en 15 años en plena edad productiva? Y deberían reemplazarnos en el manejo de las instituciones. No podemos armar planes de desarrollo sin tener en cuenta de los jóvenes, el papel de los jóvenes. ¿Hay una indirecta para nosotros? Sí, directa. Para mí también. Hugo. Hay una idea para seguir, volver a hacer, no sé si 4, 3 o 5 charlas después de las PASO, entre las PASO y las elecciones de octubre. Y me parece que tu aporte es muy importante, de que una de las mesas o varias estén dedicadas a gente joven que esté pensando realmente evadir lo que Julio llamó el problema de las edades, y que van a llegar, digamos, con 50, 55 años al 2030. Me parece que es una gran idea, pero la idea de hacerlas está. Cuando empezamos, decíamos, Federico Pinedo en la apertura de este ciclo había desafiado a pensar, aún dentro del momento de la campaña electoral. Creo que con Gil Lavedra y Prat Gay, por lo menos nos han dado ellos la posibilidad de que el que quiera pensar algo puede hacerlo y tiene algunos elementos más a partir de hoy. Muchas gracias.